Si te gustan las historias intrigantes con guiones originales, suscríbete ahora y no te pierdas los próximos videos. El sol aún estaba tímido en el horizonte cuando Javier abrió los ojos, despertado por el suave sonido del mar golpeando contra la costa. En la casa de madera sencilla, todo era quietud. Se levantó sin prisa, caminando por el suelo frío hasta la ventana, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Esos momentos de calma eran lo que más le gustaba, el mundo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para él. Se vistió con su ropa habitual, una camisa de algodón desgastada por el sol y pantalones sencillos. Javier tenía una manera de moverse sin prisa, casi como si la propia naturaleza guiara sus gestos. Antes de salir, preparó un café fuerte y amargo, saboreando cada sorbo mientras miraba el pequeño pueblo que empezaba a despertar. Algunas luces parpadeaban en las ventanas y el olor a salitre ya se esparcía en el aire. La pesca era lo que daba sentido a sus mañanas. Preparar el bote era un ritual, revisaba las redes, ajustaba los remos, comprobaba los equipos. No era solo una cuestión de hábito, sino de cuidado y respeto por el mar. Javier sabía que cada detalle importaba. En el pueblo, no se tenía mucho, así que había que valorar lo que se tenía. Mientras caminaba hacia el puerto, saludaba a algunos rostros conocidos. Doña Rosa, la dueña del café, ya estaba sacando las sillas, esperando a los pescadores que vendrían después para charlar y tomar un café antes de salir al mar. Ella le hizo un gesto con la mano, y él devolvió el saludo con una leve sonrisa que parecía más un reflejo que una expresión pensada. «Buenos días, Javier», dijo ella, animada, con la voz ya ronca de tanto conversar a lo largo de los años. «Hoy el mar parece estar de buen humor, ¿verdad?» «Sí, doña Rosa». «Va a ser un buen día para pescar», respondió él, mientras se acomodaba el sombrero en la cabeza y seguía en dirección al bote. El puerto era pequeño y silencioso, con algunos botes balanceándose suavemente en el agua. Javier encontró su bote, Esperanza, llamado así en honor a su madre, que siempre decía que la esperanza era lo más valioso que uno podía tener. Soltó las amarras con movimientos firmes pero gentiles y empujó el bote lejos del muelle, dejando que el sonido del agua lo llenara de una profunda calma. A medida que se alejaba, las luces del pueblo se apagaban, una a una, y la costa se fundía con el horizonte. Mientras remaba, miró al cielo y vio algunas aves planeando, esperando ver qué traería a la superficie ese día. Javier siempre sentía que el mar lo aceptaba como a un viejo amigo, como si él y el océano tuvieran un entendimiento silencioso. Allí, sobre las aguas, no necesitaba nada más de lo que tenía, la brisa en el rostro, el olor salado del mar y la certeza de que formaba parte de algo más grande y sereno. Lanzó las redes y esperó. Esa era la parte que más le gustaba, la espera. El mar balanceaba suavemente el bote, como una madre acunando a un hijo, y él podía sentir que el tiempo se desdoblaba lentamente. No había prisa, no había urgencia, solo la paciencia de alguien que conoce el ritmo del mundo natural y ha aprendido a respetarlo. Mientras esperaba, los primeros recuerdos de la ciudad comenzaron a surgir, como olas lejanas. Se acordó de las calles llenas de gente, del constante sonido de las bocinas y de las personas siempre corriendo, siempre tratando de llegar a algún lugar. Javier había pasado un tiempo en la ciudad, en busca de oportunidades que pensaba que no encontraría en el pueblo. Pero la ciudad lo agotó, con su ritmo frenético y sus promesas que nunca se concretaban. Por eso decidió volver. Porque aquí, el tiempo era suyo, y podía sentir el peso de las horas de una manera que la ciudad no le permitía. Las redes se agitaron y Javier tiró de ellas, sintiendo el peso del pescado. Sonrió al ver la pesca del día, no era mucho, pero era suficiente. Y para él, eso era todo lo que importaba. De vuelta en el puerto, el pueblo empezaba a cobrar vida. Los vecinos salían de sus casas, preparándose para otro día. Javier descargó su pesca y se dirigió al pequeño mercado, donde otras personas ya se reunían para vender y comprar lo que necesitaban. La vida en el pueblo seguía un ritmo que pocos de fuera entendían, pero que para él tenía todo el sentido. Mientras organizaba los peces en el mostrador, sintió un suave toque en el hombro.
Se giró y vio a Mariana, una joven que atendía un puesto de frutas cerca del suyo. Ella sonrió tímidamente, señalando la cesta llena de peces. Parece que fue una buena mañana, Javier. Sí, no me puedo quejar, respondió él, devolviendo la sonrisa. Había una simplicidad en esos momentos que hacía que el día tuviera sentido. Javier observó a Mariana volver a su puesto, notando cómo todo a su alrededor parecía moverse en armonía. Las voces, las risas, los gestos, todo encajaba de forma natural y orgánica, como una sinfonía suave que solo el pueblo sabía tocar. Él sabía que el día seguiría así, en una secuencia de pequeños momentos, y eso era lo que amaba. Y cuando llegara la tarde, volvería al puerto, cuidaría su bote y observaría la puesta de sol sobre el mar, como hacía todos los días. El mundo podía parecer pequeño visto desde allí, pero era vasto en su simplicidad. El sol ya se alzaba en el cielo cuando Javier terminó de vender lo que había pescado esa mañana. Las calles del pueblo, antes tranquilas, ahora se llenaban de voces y movimientos. Los niños corrían por las aceras de piedra, y hombres y mujeres pasaban cargando cestas, saludándose como viejos amigos. Había algo reconfortante en la repetición diaria de esos gestos, como si el pueblo tuviera una coreografía invisible que todos seguían sin darse cuenta. Javier caminó hacia el café de Doña Rosa, donde ya se reunían algunos pescadores. Se sentó en una de las mesas exteriores, a la sombra de una sombrilla que se balanceaba suavemente con la brisa. Manuel, otro pescador, llegó poco después, arrastrando una silla y dejándose caer en ella con un suspiro pesado. «Buenos días, Javier», dijo Manuel, con una sonrisa cansada. «¿Cómo estuvo la pesca hoy?» «Lo suficientemente buena para empezar bien el día», respondió Javier, dando un sorbo a su café. «¿Y para ti?» Manuel hizo una mueca y sacudió la cabeza. «No tanto. Parece que los peces se volvieron más listos últimamente». Javier rió, un sonido bajo y contenido, y asintió. Sabía que, para muchos en el pueblo, los días no eran fáciles. Había una lucha constante por mantener las cuentas al día, por cuidar de las familias, y no siempre el mar era generoso. Pero era una lucha honesta, y eso traía una sensación de dignidad que él no sentía en la ciudad. Mientras conversaban, Javier dejó que su mirada vagara por la plaza central. Los árboles se mecían suavemente, y las hojas brillaban bajo el sol de la mañana. Era casi una escena intocada, excepto por pequeños detalles que revelaban los problemas del pueblo. Cerca de la entrada del café, dos hombres ya bebían cerveza, a pesar de que era temprano. Reían y hablaban en voz alta, ignorando la mirada de reprobación de Doña Rosa, que salía a atender a un cliente. Eran figuras conocidas, hombres que habían perdido su rumbo o que se rendían al cansancio, buscando consuelo en el fondo de una botella. Javier los conocía, sabía sus historias, pero no los juzgaba. Para él, todos tenían sus propias maneras de enfrentar las dificultades. Manuel lo observaba en silencio y pareció adivinar sus pensamientos. «No está fácil para nadie, Javier. La vida es buena aquí, pero a veces pesa más de lo que debería». Javier asintió, mirando su café enfriarse en la taza. «Sí, pero es la vida que elegimos. Y tenemos que encontrar la manera de seguir adelante». El café era casi un punto de encuentro informal, un lugar donde todos se veían y compartían noticias, buenas y malas. Después de un rato, Manuel se despidió, y Javier se quedó solo con sus pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que terminara su bebida y decidiera que era hora de volver al mar. El sol estaba más alto cuando empujó el bote de nuevo hacia el mar. No era común salir 2 veces en el mismo día, pero Javier sentía la necesidad de estar en el mar. Tal vez era una forma de escapar de las preocupaciones que rondaban el pueblo, o tal vez era solo el deseo de sentirse en paz una vez más, lejos de todo. El agua estaba tranquila, y el bote avanzaba suavemente, cortando las olas con facilidad. Javier se dirigió a un punto donde sabía que pocos botes se aventuraban, un rincón que consideraba suyo. Allí podía estar solo él y el sonido constante del mar. Lanzó las redes una vez más, sabiendo que tal vez no pescara mucho, pero eso no importaba. Se recostó en el fondo del bote y miró al cielo azul,
sin una sola nube. El vaivén del mar era como un arrullo, y cerró los ojos, dejando que sus pensamientos se disiparan. Sintió el olor a sal y el toque del viento cálido, y por un momento no existía nada más que ese instante. Allí, sobre las aguas, el tiempo era maleable, y Javier se dejaba llevar por él, como una hoja en la corriente. Los sonidos del pueblo parecían lejanos, casi irreales. Sabía que había dificultades esperándolo en tierra firme, pero en el mar, todo parecía resolverse de forma simple y natural. El mar no exigía que él fuera más de lo que era, y esa aceptación era lo que más lo atraía. Para Javier, no había pretensión en el mar, no había expectativas imposibles de alcanzar. Solo la vastedad y la calma. Después de un rato, tiró de las redes, y para su sorpresa, estaban más llenas de lo que esperaba. Javier sonrió, sintiendo una satisfacción tranquila, sin prisas. Sabía que la pesca del día era buena, y eso le bastaba. Tal vez el mar estaba de buen humor, o tal vez era solo suerte, pero aceptaba lo que venía sin cuestionar. De regreso al puerto, vio cómo el pueblo se acercaba lentamente, las pequeñas casas alineándose como si lo recibieran. Una vez más, la rutina se repetiría, descargar el pescado, venderlo en el mercado y luego volver a casa. Pero Javier no veía esa repetición como una prisión. Para él, era una forma de equilibrio. Cada día traía algo familiar y, al mismo tiempo, algo nuevo. Lo que para otros podría parecer monotonía, para él era una armonía silenciosa. Cuando atracó el bote en el puerto, los primeros rayos del sol de la tarde ya se filtraban por las nubes, tiñendo el cielo con un tono dorado. Javier se detuvo por un momento para apreciar la vista. La vida en el pueblo podía tener sus desafíos, pero había encontrado allí algo que muchos aún buscaban desesperadamente. Una serenidad que no era sinónimo de felicidad plena, pero de contento con las pequeñas cosas que el día le ofrecía. Descargó el pescado y se dirigió al mercado, donde otros vendedores ya estaban organizando sus puestos para el final del día. Una vez más, saludó a Mariana, que le hizo un gesto con una sonrisa mientras organizaba las frutas que le quedaban. Parecía menos preocupada hoy, y Javier se preguntó qué habría traído esa ligereza a su rostro. Tal vez era el calor del sol, o tal vez solo el hecho de que, a veces, la vida simplemente parecía más fácil. Al final del día, Javier sabía que volvería al mar nuevamente por la mañana, y eso lo tranquilizaba. No era una vida llena de grandes emociones o logros, pero era una vida que podía llamar suya. Y para él, eso era más que suficiente. La plaza central del pueblo siempre era un punto de encuentro, especialmente por las mañanas y las tardes, cuando los vecinos se reunían para compartir noticias, vender sus productos y pasar el tiempo. Javier caminaba lentamente entre los puestos del mercado, cargando los peces que había pescado esa tarde. El movimiento era un poco más animado de lo habitual. Algunos niños corrían entre las barracas, riendo y gritando mientras sus madres trataban de vigilarlos mientras elegían las verduras que comprar. Al pasar por el puesto de Doña María, la vio agachada, reorganizando sus cestas de panés. Ella levantó la vista y le sonrió a Javier, con los ojos brillando de ese cansancio familiar. «Y mira quién ha llegado», dijo ella, acomodándose el delantal manchado de harina. «¿Cómo estuvo la pesca hoy, Javier?» «Mejor de lo que esperaba». «El mar fue generoso», respondió él, dejando uno de los peces más grandes en su cesta. «Este es para usted, Doña María. Para agradecerle por el pan de la última vez». Ella se rió, pero aceptó el regalo con un asentimiento de cabeza. «Ah, Javier, si todos fueran como tú, el mundo sería un lugar más fácil para vivir. Pero debo decir, el movimiento está flojo hoy. Parece que nadie tiene mucho para gastar». Su comentario no era una novedad. Javier sabía que, detrás de las sonrisas y las charlas animadas, había una tensión latente en el pueblo. Muchos dependían de lo que lograban vender en el mercado, y cualquier variación en la pesca, las cosechas o la economía de la región afectaba directamente la vida de todos. La crisis no era devastadora, pero era constante, como un viento frío que nunca dejaba de soplar. Él siguió su camino, saludando a conocidos, intercambiando algunas palabras con quienes estaban dispuestos a conversar.
Pasó por el puesto de Fernando, un pescador más joven que siempre parecía estar involucrado en alguna discusión sobre precios. Fernando estaba inclinado sobre su mesa, gesticulando hacia un cliente que insistía en negociar. «Javier, dime tú, ¿este precio no es justo?», preguntó Fernando, con una expresión frustrada. «La gente cree que vivimos del aire, no puede ser». Javier se encogió de hombros, sonriendo levemente. «El pescado vale lo que vale, Fernando. Ya lo sabes. Si insisten en pagar menos, deja que vayan a pescar ellos mismos». El cliente se rió, pero terminó aceptando el precio original. Fernando le hizo un gesto de agradecimiento a Javier y volvió a su trabajo. Para Javier, esas pequeñas interacciones eran como los hilos que mantenían unido el tejido del pueblo. Todos estaban conectados, y aunque hubiera desacuerdos y problemas, también había una comprensión mutua de que necesitaban unos de otros para sobrevivir. El día avanzaba sin prisa, y cuando Javier terminó de vender su pesca, pasó por el puesto de Mariana para saludarla. Ella estaba ordenando sus frutas, y parecía más ligera que en días anteriores. «Las manzanas se ven bonitas hoy, Mariana», dijo él, tomando una de ellas y observando el brillo rojo en la cáscara. «Gracias, Javier». «Esta vez la cosecha fue buena», respondió ella, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. «¿Y tú, cómo te fue allá afuera?» «Lo suficientemente bien. El mar estaba tranquilo, como a mí me gusta. Traje bastante pescado, así que el día rindió». Intercambiaron una sonrisa, y Javier se alejó, mordiendo la manzana y sintiendo el jugo dulce deslizarse por los labios. Esos eran los momentos que apreciaba, simples, directos y llenos de una paz que no sabía cómo explicar. Las conversaciones en el mercado no eran sobre grandes planes o ambiciones, eran sobre el presente, sobre lo que había para comer, sobre qué sería del día siguiente, y eso, de alguna forma, traía un sentido de comunidad que él no había encontrado en otro lugar. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Javier decidió pasar por el café de Doña Rosa antes de volver a casa. Al acercarse, vio a dos hombres conocidos sentados afuera, cada uno con una botella de cerveza en la mano, riendo y hablando alto. José y Antonio eran figuras constantes allí, especialmente en las tardes largas. No eran malas personas, solo hombres que parecían encontrar un poco de consuelo en el alcohol cuando el peso de los días se hacía demasiado. «Javier», gritó José, levantando la botella en un saludo exagerado. «Ven aquí, siéntate con nosotros. Vamos a brindar por el buen pescador que siempre nos trae pescado fresco». Javier sonrió y se acercó, pero no se sentó. Sabía que para ellos esa era una forma de aliviar las tensiones, pero también veía las consecuencias. José y Antonio ya no eran tan productivos como antes, y sus familias a veces sufrían las consecuencias de sus escapadas vespertinas. «Otro día, José», respondió él, con calma. «Tengo que cuidar el bote antes de que oscurezca». José asintió, como si entendiera, y volvió a reír con Antonio. Javier entró al café a tomar un vaso de agua y vio a Doña Rosa limpiando el mostrador, con el ceño fruncido en una expresión preocupada. «No tienen remedio esos dos», dijo ella, mirando a los hombres afuera. «Pero, ¿qué puedo hacer? Si los echo, solo irán a beber a otro lugar. Aquí, al menos, puedo cuidar que no se hagan daño». Javier sabía que tenía razón. El pueblo tenía sus propios mecanismos para lidiar con los problemas, y todos hacían lo que podían para ayudar. Había un equilibrio frágil allí, una especie de pacto silencioso de que, a pesar de las dificultades, nadie se quedaría atrás. Incluso aquellos que se perdían de vez en cuando. «Todo va a estar bien, Doña Rosa», dijo él, terminando el agua y devolviendo el vaso al mostrador. «Siempre está bien». Ella sonrió, pero no parecía completamente convencida. Javier sabía que había una verdad dura en esas palabras, una aceptación de que no todo era perfecto, pero también un reconocimiento de que, de alguna forma, encontrarían la manera de seguir adelante. Javier volvió a casa sintiendo el cansancio comenzar a pesar sobre sus hombros. El cielo estaba teñido de tonos naranjas y morados, y se detuvo a observar el atardecer por un momento. Ese era el final de otro día común,
pero para él era suficiente. Sabía que al día siguiente volvería al mar, encontraría los mismos rostros en el mercado y en el café, y la vida continuaría su ciclo predecible, pero reconfortante. Porque, en el fondo, eso era lo que todos buscaban allí, una constancia, una certeza de que, aunque el mundo alrededor estuviera en constante cambio, el pueblo y sus rutinas permanecerían. Y mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, Javier se dirigió a casa, ya pensando en lo que el próximo día traería. Javier llegó a casa al anochecer, sintiendo el cuerpo ligero y cansado después de un día de trabajo. La pequeña casa de madera era sencilla, pero acogedora, y para él, era más que suficiente. Había una tranquilidad en la rutina de arreglar los pocos utensilios, preparar una comida sencilla y, finalmente, sentarse en la terraza, donde podía escuchar el mar a lo lejos, susurrando como una canción familiar. Después de cenar, arrastró una silla cerca de la ventana, dejando que la brisa fresca de la noche entrara. Encendió una lámpara y tomó un viejo libro que ya había leído innumerables veces. Pero esa noche, las palabras parecían no atraparlo como de costumbre. Su mente vagaba lejos, hacia recuerdos que rara vez dejaba salir, pero que de vez en cuando lo visitaban, como olas inesperadas en un mar tranquilo. Se acordó de la ciudad, de las calles anchas y llenas de gente, del sonido incesante de los coches y de las luces que nunca se apagaban. Fue una época extraña para él, como si estuviera en un sueño del que nunca lograba despertarse por completo. Cuando decidió irse allí, años atrás, tenía la esperanza de encontrar algo más oportunidades, más estabilidad, tal vez incluso más felicidad. Pero todo lo que encontró fue un ritmo que parecía devorarlo, una prisa que le hacía sentir que nunca estaba donde debía estar. En la ciudad, trabajaba como repartidor. Se levantaba temprano, tomaba una bicicleta y atravesaba las calles abarrotadas, llevando paquetes y documentos a lugares que a veces ni recordaba al día siguiente. Las personas que encontraba siempre tenían prisa, con la mirada fija en sus teléfonos, corriendo de un compromiso a otro. Se veía reflejado en los escaparates mientras pedaleaba, y a veces apenas se reconocía. Ese era un Javier diferente, más delgado, con ojos cansados y una expresión que cargaba una inquietud constante. El sonido del mar parecía tan lejano en la ciudad. En los raros momentos en que lograba detenerse, a veces de noche, subía hasta la azotea del edificio donde vivía y se quedaba allí, intentando encontrar alguna estrella en el cielo cubierto por la contaminación. Había una tristeza que lo acompañaba, como una sensación de que faltaba algo que no lograba nombrar. Esos recuerdos iban y venían, mezclándose con las voces y los sonidos del pueblo que llegaban por la ventana. No se avergonzaba de haber intentado hacer vida en la ciudad. Fue una experiencia que necesitaba tener, un paso que necesitaba dar. Pero cuando decidió volver al pueblo, sabía que estaba buscando más que un lugar donde vivir. Estaba buscando una manera de sentirse completo de nuevo, y fue en el pueblo donde encontró eso. Mientras Javier seguía sentado, recuerdos específicos comenzaron a surgir. Recordó una noche en particular, en la ciudad, cuando estaba sentado en un bar, rodeado de gente, pero sintiéndose increíblemente solo. Pedro estaba allí, como siempre, tratando de animarlo, hablando de los planes que tenía para el futuro, los proyectos que quería realizar. Pedro era una especie de ancla para él en esa época, alguien que parecía prosperar en el caos de la ciudad. Habían crecido juntos en el pueblo, y por un tiempo, Javier pensó que ambos lograrían adaptarse al ritmo urbano, pero la vida los llevó por caminos diferentes. Pedro era el tipo de persona que se alimentaba de la energía de la ciudad. Mientras que Javier se sentía drenado, Pedro siempre parecía lleno de ideas, de entusiasmo. Hablaba de la ciudad como un lugar lleno de posibilidades, donde todo era posible para quien estuviera dispuesto a esforzarse. Y Javier intentaba creerlo, intentaba encontrar la misma alegría que Pedro veía en esos rascacielos y calles bulliciosas, pero nunca lo logró. Para él, la ciudad era un torbellino que lo empujaba de un lado a otro, sin dejarlo nunca parar y respirar. Cuando Javier finalmente decidió volver al pueblo, se despidió de Pedro en una noche fría de invierno. Estaban en el mismo bar, bebiendo cerveza y charlando como solían hacerlo todas las semanas. Pedro se quedó en silencio por un momento cuando Javier le contó que volvería a casa.
Luego soltó una risa y dijo algo que Javier nunca olvidó: «Estás loco, Javier». Pero tal vez es de eso de lo que necesitamos, un poco de locura para recordar quiénes somos. Al principio, Javier no entendió lo que Pedro quería decir, pero con el tiempo, esas palabras comenzaron a tener sentido. Había una locura en dejar todo y volver a un lugar donde la vida era menos segura, menos predecible. Pero también había una sabiduría que solo pudo comprender cuando estaba de vuelta en el mar, sintiendo la brisa y escuchando el sonido de las olas. Se dio cuenta de que necesitaba esa tranquilidad, ese ritmo más lento, para reconectarse consigo mismo. Ahora, de vuelta al presente, sentado en la terraza de su casa, Javier sonrió al recordar a Pedro. Hacía años que no lo veía, pero de vez en cuando recibía un mensaje o una llamada, siempre con el mismo tono animado y lleno de energía. Pedro seguía en la ciudad, aún persiguiendo sus ambiciones, y Javier sabía que era feliz así. Pero había una parte de Javier que se preguntaba si, en algún momento, Pedro también se cansaría, si no sentiría el mismo peso que él había sentido años atrás. Se levantó y fue a la cocina, llenando un vaso con agua. Sentía que sus recuerdos estaban tratando de decirle algo, como si lo estuvieran preparando para algo que aún no sabía que estaba por venir. Tal vez solo era el cansancio hablando, o tal vez era el silencio de la noche, que siempre parecía traer a la superficie las partes más profundas y escondidas de su mente. Javier volvió a la terraza y miró el cielo estrellado. Allí, podía ver las estrellas claramente, cada una en su lugar, brillando con una intensidad que nunca encontraba en la ciudad. Eso era lo que amaba del pueblo, la claridad. Todo parecía más definido, más simple. Había problemas, sí, pero eran palpables, comprensibles. Y aunque no siempre hubiera una solución fácil, al menos había la sensación de que estaba viviendo de verdad, y no solo sobreviviendo. Mientras se preparaba para dormir, pensó en la última vez que habló con Pedro. Tal vez era hora de llamarlo, solo para ver cómo estaba. Y con ese pensamiento, dejó que la noche lo envolviera, cayendo en un sueño profundo y tranquilo, acunado por el sonido lejano del mar. El día comenzó como cualquier otro para Javier. Se levantó temprano, preparó el bote, y antes de que el sol apareciera completamente en el horizonte, ya estaba remando hacia el mar abierto. La rutina era una constante que él apreciaba, un ancla que lo mantenía centrado. El mar estaba calmado, y el cielo azul prometía un día sereno. Al regresar al puerto al final de la mañana, con su pesca del día, notó un movimiento inusual. Había un grupo de personas reunidos cerca del muelle, conversando y riendo de forma animada, algo que solo ocurría durante eventos especiales. Javier ignoró la agitación y comenzó a descargar sus peces, cuando una voz familiar resonó entre las risas y lo llamó por su nombre. «Javier», gritó alguien. Se giró y, para su sorpresa, vio a Pedro caminando hacia él, con la misma sonrisa amplia y confiada de siempre. Vestía ropa urbana y despreocupada, que contrastaba con las prendas sencillas de los vecinos locales, pero su energía era inconfundible. Pedro tenía un aire de entusiasmo que Javier no veía hacía mucho tiempo. «No lo creo», exclamó Javier, con una sonrisa sincera formándose en su rostro. Dejó las redes a un lado y abrió los brazos para recibir a su amigo en un abrazo cálido. «¿Qué haces aquí?». Pedro lo abrazó con fuerza y se rió. «Decidí tomarme un descanso de la ciudad, amigo». «¿Y a dónde más iría si no es al mejor pueblo del mundo?». Los dos se separaron, y Javier pudo ver en la mirada de Pedro algo más que la alegría de un reencuentro. Había un cansancio disimulado, una sombra sutil que él reconoció de inmediato. Era como mirarse a un reflejo distante de sí mismo, años atrás, cuando regresó de la ciudad, agotado y sin rumbo. «Vamos, voy a ayudarte a descargar esto y luego podemos hablar», dijo Pedro, agarrando una de las cajas de pescado y siguiendo a Javier hasta el mercado. «Tengo mucho que contarte». Mientras caminaban, Pedro hacía preguntas sobre el pueblo, los mismos cuestionamientos de siempre sobre cómo iban las cosas y quiénes seguían viviendo allí. Parecía nostálgico, mencionando lugares que solían frecuentar cuando eran jóvenes, y Javier se dio cuenta de que su amigo estaba buscando algo más que solo una pausa. Quizás era una reconexión, un intento de recuperar algo que había dejado atrás.
Después de terminar de descargar el pescado, los dos se dirigieron al café de Doña Rosa, que abrió una sonrisa al ver a Pedro. Vaya, vaya. Si no es el joven de la ciudad. ¿Has venido a visitarnos, finalmente?, dijo ella, mientras servía 2 tazas de café sin siquiera preguntar si lo querían. Así era ella, sabía lo que todos necesitaban antes de que lo pidieran. Estoy de vuelta por unos días, Doña Rosa, respondió Pedro, guiñándole un ojo. Y veo que el lugar sigue igual. Eso es bueno. Necesitamos más cosas que no cambien por ahí. Javier observaba la escena, notando cómo Pedro parecía más relajado en ese momento. Pero sabía que había más detrás de esa visita de lo que Pedro dejaba ver. Cuando se quedaron solos en la mesa, Pedro finalmente se relajó un poco y suspiró, mirando el café oscuro en su taza como si estuviera tratando de encontrar allí las respuestas que necesitaba. Entonces, ¿qué te trajo de vuelta, de verdad?, preguntó Javier, directo, sabiendo que Pedro no era del tipo que se andaba con rodeos. Pedro esbozó una sonrisa torcida y sacudió la cabeza, reconociendo la honestidad de su amigo. La ciudad empezó a devorarme, Javier. No sé cómo explicarlo. Parece que todo está siempre ocurriendo al mismo tiempo, y yo solo, se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Solo necesitaba respirar, ¿entiendes? Javier entendía. Lo entendía perfectamente. Vio el mismo cansancio en los ojos de Pedro que había sentido en sí mismo años atrás, cuando decidió volver al pueblo. Lo entiendo. Pero pensé que te encantaba la ciudad. ¿No era todo lo que siempre quisiste? Pedro rió, una risa que no parecía feliz. Sí, y tal vez todavía me encante. Es solo que, ¿sabes cuando corres tanto detrás de algo que, cuando finalmente paras para descansar, te das cuenta de que ya no sabes por qué empezaste a correr? Miró a Javier, esperando una respuesta, una confirmación de que no estaba solo en esa sensación. Javier no dijo nada por un momento. En cambio, simplemente tomó un sorbo de su café y dejó que las palabras de Pedro flotaran en el aire entre ellos. Allí, en esa pausa, había una comprensión silenciosa, una conexión que no necesitaba explicación. Bueno, has venido al lugar adecuado para respirar, dijo Javier finalmente, con una leve sonrisa. Aquí, nada corre. Todo sigue su ritmo, y vas a aprender eso de nuevo. Pedro sonrió y miró alrededor, observando a las personas que pasaban por el mercado, las conversaciones tranquilas, el ritmo desacelerado que había olvidado. Espero que sí. Hizo una pausa y, de repente, sus ojos brillaron con una idea. ¿Crees que podría ir contigo al mar mañana? ¿Sabes, salir a pescar, como hacíamos antes? Javier levantó una ceja, sorprendido por la petición, pero finalmente asintió. Claro, ¿por qué no? Será bueno tener compañía. Solo no esperes un paseo tranquilo. El mar no tiene prisa, pero tampoco es amable con quien no sabe esperar. Me arriesgaré, dijo Pedro, animado. Creo que necesito aprender a esperar de nuevo. Los dos se quedaron allí un rato más, hablando de los viejos tiempos, riendo de historias que habían contado innumerables veces, pero que de alguna manera nunca perdían gracia. Javier se sentía contento con la presencia de Pedro, y al mismo tiempo curioso por ver cómo se desarrollaría esa visita. Había algo en los ojos de Pedro que le decía que estaba buscando más que solo una fuga temporal. Cuando se despidieron, Javier regresó a casa con una leve inquietud, como si una parte de su vida que había dejado atrás estuviera volviendo para ser revisitada. Sabía que el mar, al día siguiente, traería respuestas para Pedro, incluso si él no sabía cómo formularlas aún. Porque así funcionaba el mar, te hacía esperar, te hacía reflexionar, hasta que estuvieras listo para escuchar. Y con esos pensamientos, Javier se fue a dormir, preparándose para el nuevo día que traería no solo otra jornada en el mar, sino quizás un nuevo viaje para Pedro. La mañana llegó despacio, con el cielo aún teñido de azul oscuro y apenas un toque de luz asomando en el horizonte. Javier ya estaba en el puerto, preparando el bote, cuando vio a Pedro acercarse. Llevaba ropa sencilla,
que probablemente había tomado prestada de alguien en el pueblo, y una sonrisa que mezclaba entusiasmo con un poco de nerviosismo. Pensé que te rendirías al ver que el sol aún no había salido, dijo Javier, con un tono humorístico en la voz. Pedro sacudió la cabeza, todavía medio adormilado, pero decidido. «Estoy aquí, ¿no?», respondió, mientras subía al bote y se acomodaba para lo que sería su primera salida al mar en años. «Confieso que echaba de menos esto, aunque nunca fui realmente bueno en ello». Javier solo rió y empujó el bote lejos del muelle, dejando que la corriente suave los llevara al mar abierto. Pedro miró hacia atrás, viendo cómo las luces del pueblo desaparecían lentamente mientras avanzaban. Había algo casi mágico en eso, un desprendimiento gradual de la tierra firme, como si se estuvieran alejando de todo lo mundano y complicado. El bote se balanceaba ligeramente, y el sonido de las olas era lo único que se escuchaba. Durante un tiempo, ninguno de los dos habló. Pedro se acomodó en el lateral del bote, observando el horizonte que se abría ante él. Era una vastedad que parecía inexplorada, calma e infinita, algo que no podía encontrar en la ciudad, donde todo tenía límites rígidos y caminos predefinidos. «Es extraño», dijo Pedro, rompiendo el silencio. «No parece que el tiempo pase aquí. Es como si quedara suspendido, como si estuviera esperando a que hagamos algo con él». Javier asintió, sin apartar la vista del mar mientras manejaba las redes. «Es porque aquí, el tiempo no manda. Aprendes a seguir el ritmo del mar. Y si intentas apresurarte, él te arrastra». Pedro reflexionó sobre esas palabras por un momento, sintiendo que había más verdad en ellas de la que Javier dejaba ver. Se acordó de cómo, en la ciudad, cada minuto parecía cronometrado, y de cómo siempre intentaba hacer más, ser más, alcanzar algo que siempre estaba fuera de su alcance. Aquí, en el mar, había un ritmo diferente, uno que no comprendía del todo, pero que lo intrigaba. «¿Crees que me he perdido, Javier?», preguntó Pedro de repente, con la voz baja, casi vacilante. «Creo que me quedé tan atrapado en el ritmo de la ciudad que ya no sé qué estoy haciendo. Cada día parece igual, solo que más rápido, como si siempre llegara tarde a algo». Javier se detuvo por un momento, observando a Pedro con una mirada tranquila. No parecía sorprendido por la pregunta. Veía el mismo cansancio en Pedro que sintió en sí mismo años atrás, cuando decidió regresar al pueblo. Pero sabía que las respuestas que Pedro buscaba no eran simples. «Tal vez lo estés», dijo Javier, finalmente. «Y tal vez no. Pero lo que importa es que te has dado cuenta de ello. El primer paso para encontrar el camino es admitir que estás perdido. Y tú has hecho eso». Pedro sonrió, un poco avergonzado. «Parece fácil cuando lo dices así. Pero no sé lo que estoy buscando. Solo sé que, la vida en la ciudad no es como me la imaginaba. No es que sea mala, ¿sabes? Pero hay una urgencia que me deja agotado, como si estuviera persiguiendo algo que nunca voy a alcanzar». Javier lanzó las redes al mar, dejándolas desenrollarse lentamente. «¿Y por qué necesitas alcanzar algo?», preguntó, girándose para mirar a Pedro. «A veces, solo se trata de estar presente. De aceptar lo que viene y hacer lo mejor con ello». Pedro se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. En la ciudad, siempre sentía que tenía que hacer más, lograr más, demostrar algo. Pero aquí, en el bote con Javier, parecía que la vida podía ser diferente, más sencilla, más directa. Tal vez no fuera fácil, pero había una claridad que no encontraba en ningún otro lugar. Mientras las redes estaban lanzadas, Javier tomó un momento para acomodarse junto a Pedro. El bote se balanceaba suavemente, y ambos miraban el horizonte, viendo cómo el sol empezaba a elevarse, pintando el cielo de naranja y dorado. Fue Pedro quien rompió el silencio nuevamente. «¿Nunca pensaste en volver a la ciudad?», preguntó, sin apartar la vista del mar. Javier respiró profundamente antes de responder. «Lo pensé, sí. Pero nunca lo quise de verdad. Me gusta aquí. Me gusta el ritmo, me gusta saber que, incluso si el día no trae mucho, aún puedo irme a dormir sabiendo que hice algo que importa, aunque sea pequeño».
Pedro miró a Javier, tratando de entender cómo podía parecer tan completo, tan sereno. Era como si Javier hubiera encontrado algo que él mismo aún estaba buscando, aunque no supiera qué era. Y había una parte de Pedro que envidiaba eso, esa tranquilidad que no parecía tener precio. Las redes empezaron a moverse y Javier se acercó a ellas, tirando con cuidado. Cuando los peces aparecieron, brillando bajo el sol de la mañana, sonrió, satisfecho. Pedro lo ayudó a sacar los peces y organizarlos, sintiéndose útil de una manera que no se había sentido en mucho tiempo. Es curioso, dijo Pedro, mientras trabajaban. En la ciudad, paso todo el día intentando que las cosas sucedan, pero nunca siento que haya hecho algo real. Aquí, con estos peces, parece diferente. Como si, finalmente, algo hubiera salido bien. Javier lo miró, secándose el sudor de la frente. Porque aquí ves el resultado de tu trabajo. Y es simple. No hay nada que lo complique. El mar te da lo que necesitas, y tú lo aceptas. En la ciudad, pasas el día luchando contra lo que no puedes controlar. Pedro permaneció en silencio, pensando en eso. Nunca había visto la vida desde esa perspectiva antes, pero tenía sentido. Había una serenidad en aceptar lo que no se podía cambiar, una paz que siempre había deseado, pero que nunca supo dónde encontrar. Mientras regresaban al pueblo, el bote cargado de peces, Pedro miraba las aguas brillando bajo el sol y sintió una calma que no experimentaba hacía mucho tiempo. Todavía había mucho que entender, muchas respuestas que necesitaba encontrar, pero estar allí, con Javier, parecía un buen comienzo. Tal vez no necesitara todas las respuestas ahora. Tal vez, como dijo Javier, lo importante fuera aprender a estar presente y aceptar lo que viniera. Y con esa nueva sensación de esperanza, Pedro se permitió relajarse, dejando que el mar hiciera su trabajo de mecer el bote de vuelta a casa. Al regresar al puerto, el sol ya estaba alto en el cielo, iluminando el pueblo con una luz suave que parecía calentar los colores de las casas y de las piedras en las calles. Javier y Pedro descargaron los peces y se dirigieron al mercado, donde los rostros familiares los esperaban. Había cierta emoción en el aire, como siempre ocurría cuando un bote llegaba cargado de buenas noticias. Las personas saludaban a Javier con sonrisas y gestos, reconociendo la rutina que él repetía todos los días, y Pedro, caminando a su lado, se encontraba inmerso en una sensación casi nostálgica. Como si volviera a un tiempo más simple, más fácil de entender. Recordaba cuando, aún siendo adolescente, ayudaba a Javier a descargar los peces, esperando que los días fueran siempre así, ligeros y despreocupados. Parece que tu presencia me ha traído suerte, dijo Javier, bromeando, mientras organizaba los peces en cajas para venderlos. Quizás debería llevarte más seguido. Pedro sonrió, pero no pudo evitar pensar en la ironía de aquello. Había huido de la ciudad buscando una pausa, un alivio para el cansancio que sentía, y ahora estaba allí, trabajando junto a Javier, pero sintiéndose más descansado que en cualquier otro momento reciente. Era como si el peso de las expectativas desapareciera en el pueblo, reemplazado por una ligereza que había olvidado que podía existir. Después de vender lo que habían pescado, los dos decidieron caminar un poco por la costa, donde el mar golpeaba suavemente contra las piedras, creando una melodía tranquila que parecía acunar al pueblo en un estado de eterna calma. Pedro miró el horizonte, las olas rompiendo suavemente, y de repente sintió un nudo en el pecho, como si algo que había guardado durante mucho tiempo quisiera salir. No sé qué hacer, Javier, dijo de repente, con la voz baja, casi ahogada por el sonido del mar, creo que por eso vine aquí. Estoy cansado de fingir que lo sé. Javier se detuvo y miró a su amigo, notando cómo Pedro parecía más vulnerable de lo que jamás recordaba haberlo visto. Durante todos esos años en la ciudad, Pedro siempre había sido la imagen de la confianza y la energía, alguien que parecía tener respuestas para todo. Ver ese lado más frágil era sorprendente, pero también le hacía entender el peso que Pedro cargaba. No necesitas saberlo ahora, dijo Javier, con la misma serenidad que siempre parecía envolver sus palabras. A veces, solo es cuestión de dar un paso a la vez. Y si te pierdes en el camino, está bien. El mar no tiene prisa, entonces ¿por qué deberíamos tenerla nosotros?
Pedro dejó escapar un suspiro, como si esas palabras le trajeran algún alivio. Sabía que Javier tenía razón, pero era difícil abandonar el hábito de querer respuestas inmediatas, de querer controlarlo todo. En la ciudad, esa era la única forma de sobrevivir, de mantenerse a la delantera. Pero allí, en el pueblo, parecía que podía permitirse desacelerar, aunque solo fuera por un tiempo. Los dos continuaron caminando, el silencio entre ellos era cómodo, como el de viejos amigos que no necesitaban llenar los espacios vacíos con palabras. Después de un rato, llegaron al café de Doña Rosa, y una vez más ella los recibió con una sonrisa cálida, sirviéndoles café como si ya lo esperara. «Te estás quedando más tiempo del que pensaba, Pedro», dijo ella, mientras limpiaba el mostrador con un trapo. «Eso es bueno. Creo que necesitabas un descanso». Pedro rió y asintió. «Creo que sí, Doña Rosa. Y quién sabe, tal vez esta pausa me ayude a entender lo que realmente quiero». Javier observaba la escena, notando cómo Pedro parecía más ligero en ese momento. Tal vez estaba empezando a encontrar algunas respuestas, o al menos a aceptar que no todas las respuestas llegaban rápido. Se sentaron en una mesa afuera, donde el sol calentaba sus rostros, y empezaron a hablar de todo y de nada, historias antiguas, personas que conocían y la vida en el pueblo. «¿Te acuerdas de nuestro plan de abrir un pequeño taller de barcos?», dijo Pedro de repente, con un brillo nostálgico en los ojos. «Creo que nunca olvidamos esa idea, pero la vida siguió por otros caminos». Javier rió. «Sí, me acuerdo. Era una buena idea, pero necesitábamos crecer un poco antes de intentar cualquier cosa. Creo que, en el fondo, la idea nunca fue sobre lo que íbamos a hacer, sino sobre encontrar una forma de estar cerca del mar». Pedro asintió, coincidiendo. «Quizás sea eso. Quizás necesite encontrar algo así, una forma de estar cerca de lo que realmente importa, en lugar de correr detrás de cosas que ni siquiera sé si quiero». Javier no respondió de inmediato. Sabía que Pedro estaba lidiando con algo complejo, algo que requería más que simples consejos o palabras de apoyo. Pero también sabía que estar allí, la rutina del pueblo, podía ayudar a Pedro a encontrar sus propias respuestas, sin prisas. «Lo encontrarás, Pedro. Solo no apresures las cosas. La vida aquí tiene una forma de mostrarte lo que necesitas, aunque lleve tiempo». Pedro sonrió, como si esa simple afirmación fuera todo lo que necesitaba escuchar. En los últimos días, se había sentido más vivo, más presente, que en los últimos años en la ciudad. Había algo en el ritmo del pueblo, en la repetición simple de los días, que le hacía sentir como si, finalmente, pudiera reconectarse consigo mismo. Mientras el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de colores suaves, Pedro miró a Javier y sintió una inmensa gratitud. El pueblo estaba haciendo por él lo que no había podido encontrar en la ciudad, una claridad, una pausa. No sabía cuánto tiempo se quedaría, ni qué haría cuando volviera, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no parecía importar tanto. «Mañana, quiero ir al mar contigo de nuevo», dijo Pedro, decidido. «Tal vez no esté listo para dejar todo en la ciudad, pero quiero aprovechar esta pausa mientras pueda. Necesito entender más lo que estoy sintiendo». Javier asintió, satisfecho. «Entonces, mañana vamos de nuevo. El mar estará esperando, como siempre». Terminaron el café y se quedaron allí un rato más, observando a la gente pasar, las conversaciones y risas que llenaban la plaza. El pueblo estaba vivo de una forma que la ciudad nunca podría estar. Y, para Pedro, eso era un recordatorio de que, a veces, la vida no necesita ser grandiosa para ser significativa. Cuando finalmente se despidieron, Javier volvió a casa con una sensación de ligereza. Pedro estaba encontrando lo que necesitaba, y él estaba feliz de poder ayudar, aunque solo fuera estando presente. La noche cayó, y el sonido de las olas a lo lejos parecía más suave que nunca, como si el mar supiera que había algo diferente sucediendo, algo importante. Y así, Javier se durmió, sabiendo que el día siguiente traería una nueva oportunidad para ellos, para el mar y para todo lo que necesitaba decirse, incluso sin palabras. Cuando llegó la mañana, Pedro ya estaba en el puerto antes que Javier. Se sentía más despierto de lo que se había sentido en meses,
quizás años. El aire fresco del mar le hacía sentir como si estuviera respirando profundamente por primera vez en mucho tiempo. Miró al horizonte, donde el cielo comenzaba a clarear, y sintió una mezcla de ansiedad y expectación, como si el día guardara respuestas que aún no sabía que estaba buscando. Javier llegó poco después, sorprendido al ver a Pedro ya esperando, apoyado en el bote con una sonrisa tranquila. «Parece que realmente te lo estás tomando en serio», bromeó Javier, mientras comenzaba a preparar el bote para otra salida. ¿Quién diría que el hombre de la ciudad soportaría levantarse tan temprano 2 días seguidos? Pedro rió, aceptando la broma. «Tal vez necesito cambiar el ritmo, Javier. Aprender a levantarme junto con el sol y no correr en su contra». Los dos subieron al bote y, en cuanto se alejaron del puerto, fueron envueltos por el sonido reconfortante de las olas y la brisa que traía el olor a sal y libertad. Durante un tiempo, permanecieron en silencio, cada uno absorbiendo el momento a su manera. Pedro observaba las manos de Javier, tan hábiles al manejar los remos y las redes, y se preguntaba cómo alguien podía parecer tan completo y sereno en algo tan simple. Había una pureza en ese trabajo, algo que Pedro no encontraba en sus reuniones, plazos y negociaciones. Se acordó de cómo, en la ciudad, cada pequeño éxito era opacado por una nueva presión, una nueva meta. Nunca había tiempo para celebrar, para sentir realmente que había logrado algo. Pero allí, en el mar, cada pez que capturaban parecía un pequeño triunfo, algo tangible, real. «Sabes, Javier, siempre admiré tu decisión de regresar al pueblo», empezó Pedro, rompiendo el silencio. «Pero nunca la entendí por completo. Pensaba que estabas renunciando, ¿sabes? Que te estabas acomodando. Pero ahora, veo que tal vez encontraste algo que yo todavía estoy tratando de entender». Javier miró a Pedro, sus ojos tranquilos y atentos. Sabía que esas palabras venían de un lugar profundo, de alguien que estaba luchando por darle sentido a las cosas. «No lo veo como renunciar», dijo finalmente. «Lo veo como elegir. Elegir lo que me hace bien, lo que me permite vivir de una forma que tenga sentido para mí». Pedro asintió lentamente, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. La ciudad le ofrecía todo, oportunidades, dinero, estatus, pero no sabía si alguna de esas cosas realmente lo completaba. Había una inquietud constante, como si intentara llenar un vacío con cosas que no encajaban. Pero no es fácil, Javier. El mundo no espera. En la ciudad, si te detienes por un segundo, te quedas atrás. Es una carrera que nunca termina y a veces parece que ni siquiera sé hacia dónde estoy corriendo. Javier sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. ¿Y si la respuesta fuera dejar de correr? Tal vez no necesites alcanzar nada, Pedro. Tal vez solo necesites aprender a estar donde estás, sin intentar llegar a algún lugar. Pedro dejó que esas palabras resonaran en su mente mientras Javier lanzaba las redes al mar. Se inclinó para observar las olas moviéndose bajo el bote, imaginando qué significaría, de hecho, dejar de correr. Era un pensamiento a la vez aterrador y liberador. Mientras esperaban que las redes hicieran su trabajo, Javier habló, casi como si estuviera pensando en voz alta. Cuando volví al pueblo, sabía que estaba dejando atrás algunas oportunidades. Pero me di cuenta de que estaba ganando otras. Aquí, sé quién soy. Sé lo que hago y por qué lo hago. No es grandioso, pero es claro. En la ciudad, me sentía perdido, siempre tratando de ser más de lo que era, y nunca era suficiente. Pedro se volvió hacia él, intrigado. ¿Y nunca tuviste miedo de arrepentirte? De pensar que tal vez podrías haber conseguido algo más. Javier se encogió de hombros. Todos tienen miedo, Pedro. Pero la cuestión es qué haces con él. Yo acepté que, para encontrar paz, tenía que renunciar a ciertas cosas. El mar me enseñó eso. No se preocupa por ser más grande o mejor. Simplemente es. Y por eso es tan poderoso. Pedro absorbió esas palabras, tratando de aplicarlas a su propia vida. Tal vez necesitaba aprender a ser más como el mar, a aceptar las cosas como venían, sin intentar moldearlas a sus expectativas.
Había una simplicidad en eso que lo atraía, pero sabía que no sería fácil cambiar una forma de vivir que había adoptado por tanto tiempo. Las redes empezaron a moverse y Javier fue hacia ellas, tirando con cuidado. Cuando los peces aparecieron, brillando bajo el sol de la mañana, sonrió, satisfecho. Pedro lo ayudó a sacar los peces y organizarlos, sintiendo la resistencia en las manos, y se sorprendió de la sensación de satisfacción que eso le proporcionaba. Era un trabajo simple, pero requería paciencia y fuerza, algo que empezaba a valorar cada vez más. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo Pedro, mientras trabajaban. Allá en la ciudad, paso el día entero tratando de que las cosas sucedan, pero nunca siento que haya hecho algo real. Aquí, con estos peces, parece diferente. Como si, finalmente, algo hubiera salido bien. Javier lo miró, secándose el sudor de la frente. Porque aquí ves el resultado de tu trabajo. Y es simple. No hay nada que lo complique. El mar te da lo que necesitas, y tú lo aceptas. En la ciudad, pasas el día luchando contra lo que no puedes controlar. Pedro se quedó en silencio, pensando en eso. Nunca había visto la vida desde esa perspectiva antes, pero tenía sentido. Había una serenidad en aceptar lo que no se podía cambiar, una paz que siempre había deseado, pero que nunca supo dónde encontrar. Mientras regresaban al puerto, el bote cargado de peces, Pedro miraba las aguas brillando bajo el sol y sintió una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Todavía había mucho que entender, muchas respuestas que necesitaba encontrar, pero estar allí, con Javier, parecía un buen comienzo. Tal vez no necesitara todas las respuestas ahora. Tal vez, como dijo Javier, lo importante fuera aprender a estar presente y aceptar lo que viniera. Y con esa nueva sensación de esperanza, Pedro se permitió relajarse, dejando que el mar hiciera su trabajo de mecer el bote de vuelta a casa. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando Javier y Pedro se encontraron nuevamente en el café de Doña Rosa, después de otro día de pesca. La luz dorada de la tarde bañaba las calles del pueblo, y un silencio tranquilo flotaba en el aire, interrumpido solo por el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, con vista a la plaza donde los niños corrían y los vendedores comenzaban a recoger sus puestos al final del día. Doña Rosa, siempre atenta, trajo 2 vasos de té helado y los colocó sobre la mesa. Para refrescarlos, dijo con una sonrisa. Hoy hace calor, ¿verdad? Pedro asintió y agradeció, mientras Javier solo sonreía y tomaba un sorbo del té, dejando que el sabor amargo y refrescante despertara sus sentidos. Durante unos momentos, ambos permanecieron en silencio, observando el movimiento del pueblo a su alrededor. Parece que el tiempo se detiene aquí, dijo Pedro, rompiendo el silencio. Todos parecen saber exactamente dónde deben estar, como si la vida tuviera un ritmo propio que nadie intenta apresurar. Javier lo miró, evaluando sus palabras. Había algo en la forma en que Pedro decía aquello que mostraba que estaba tratando de entender algo más profundo. Era como si estuviera buscando una respuesta que no sabía cómo formular. Es curioso escucharte decir eso, respondió Javier finalmente. Porque para mí, siempre pareció que ustedes, en la ciudad, lo tenían todo planeado. Un camino claro, lleno de oportunidades. Pero, incluso aquí, Pedro, las cosas no son tan simples como parecen. Pedro frunció el ceño, curioso. ¿Qué quieres decir? Javier respiró hondo antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Todos aquí tienen sus batallas, Pedro. Puede que no lo parezca, pero las tienen. Ves la tranquilidad, ves a la gente siguiendo sus rutinas y piensas que todo es paz. Pero la verdad es que muchos están luchando por mantener las cosas como están. Doña Rosa, por ejemplo, tiene noches en las que casi no duerme pensando en si podrá mantener el café. Los hombres que ves bebiendo aquí, a veces incluso por la mañana, están tratando de escapar de preocupaciones que no saben cómo resolver. Y yo mismo, Javier hizo una pausa, como si estuviera considerando si debía continuar. Hay días en los que me pregunto si elegí el camino correcto. Si realmente encontré lo que buscaba o si simplemente me acomodé. Pedro se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras.
Nunca había visto las cosas de esa manera. La vida de Javier siempre había parecido serena, una elección consciente que lo había llevado a una paz que él mismo no podía encontrar. Pero darse cuenta de que había desafíos ocultos detrás de esa serenidad era algo que lo hacía reconsiderar sus propias percepciones. Pensé que habías encontrado todas las respuestas, Javier, dijo Pedro, con una leve sonrisa, aunque sus ojos mostraban cierta incomodidad. Pensé que habías dejado atrás todas esas dudas cuando regresaste al pueblo. Javier rió, pero fue una risa suave, comprensiva. Creo que eso es lo que todos hacemos, ¿no? Miramos la vida de los demás y solo vemos las partes que parecen mejores que las nuestras. Es fácil pensar que la vida en el pueblo es perfecta, pero tiene sus imperfecciones como cualquier otra. Las dificultades son diferentes, eso es todo. Pedro asintió, viendo más claramente lo que Javier estaba tratando de decir. Siempre había creído que, si podía escapar de la ciudad, encontraría una paz que parecía inalcanzable. Pero tal vez el problema no estaba en la ciudad o en el pueblo, sino en la forma en que él manejaba las cosas, donde quiera que estuviera. Creo que, en la ciudad, es fácil olvidar eso, admitió Pedro. Todo parece una competencia. Ves a la gente logrando cosas y sientes que tienes que correr detrás también, o te quedarás atrás. Y cuando te miraba aquí, tan tranquilo, parecía que habías encontrado un secreto que todos los demás estábamos perdiendo. Encontré una forma de vivir que me hace bien, sí, dijo Javier, mirándolo con seriedad. Pero eso no significa que mi vida sea perfecta o que no tenga momentos difíciles. Lo que aprendí, Pedro, es a aceptar lo que la vida me da, sea bueno o malo. Aceptar que no siempre las cosas van a ser como quiero, y está bien. Eso no significa rendirse, significa seguir adelante como se pueda. Pedro miró el té frente a él, pensando en lo que Javier acababa de decir. La aceptación era algo que nunca había considerado seriamente. Para él, aceptar siempre había parecido lo mismo que acomodarse, renunciar a mejorar. Pero tal vez, pensó, había un equilibrio que encontrar, un término medio entre correr detrás de lo que se desea y aceptar las cosas que no pueden cambiarse. Entonces, ¿dices que la vida es aceptar las imperfecciones? Preguntó Pedro, como si estuviera probando la idea, tratando de ver cómo encajaba en su propia vida. Sí, así es, respondió Javier, con una leve sonrisa. Aceptar que, incluso cuando las cosas no son perfectas, todavía tienen valor. Que tus días en la ciudad, con todas sus presiones, todavía pueden tener momentos de felicidad, aunque sean breves. Y que aquí, en el pueblo, por más que parezca tranquilo, también hay días malos, y eso no lo hace menos valioso. Pedro reflexionó sobre esas palabras, dejando que se acomodaran en su mente. Tal vez era eso lo que necesitaba entender, que la vida no se trataba de encontrar la perfección, sino de encontrar la belleza en la imperfección. Y, tal vez, aprender a estar en paz con lo que tenía, en lugar de siempre buscar algo más. Tienes razón, Javier. Creo que siempre estuve tratando de alcanzar algo que, en el fondo, ni siquiera sabía qué era. Pero aquí, todo parece más claro. Y tal vez sea porque ustedes no intentan esconder las imperfecciones. Simplemente aprenden a vivir con ellas. Javier asintió, satisfecho al ver que Pedro empezaba a entender. No había una respuesta única, una fórmula mágica. Solo existía la aceptación de lo que era y el coraje de seguir adelante, incluso cuando el camino parecía difícil. Y eso es lo que el mar me enseñó, dijo Javier, mirando hacia afuera, donde el sol empezaba a hundirse en el horizonte. Que no necesitas luchar contra las olas. A veces, solo necesitas aprender a flotar y dejar que te lleven. Los dos se quedaron en silencio, observando el cielo cambiar de color mientras el sol se ponía, tiñendo todo a su alrededor de un tono naranja y dorado. Pedro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo, como si finalmente hubiera encontrado una parte de sí mismo que había perdido. No sabía qué haría cuando volviera a la ciudad, pero por primera vez eso no lo asustaba. Tal vez eso era lo que necesitaba aprender, aceptar la incertidumbre y la imperfección de la vida, y aún así encontrar alegría en ella. Cuando se despidieron, Javier sabía que Pedro volvería a la ciudad pronto.
pero también sabía que su amigo llevaría consigo una parte del pueblo, un poco de esa paz que el mar siempre ofrecía, silenciosa y paciente. Y Pedro sabía que, cuando lo necesitara, el pueblo y el mar estarían allí, esperando para recibirlo nuevamente. Mientras Javier regresaba a casa, el sonido de las olas a lo lejos lo acompañaba, y sintió que, de alguna manera, tanto él como Pedro habían encontrado algo importante. No una respuesta definitiva, pero sí una comprensión, que la vida, con todas sus imperfecciones, seguía siendo hermosa, y que aprender a aceptarlo era la mayor lección que podían tener. Y con ese pensamiento, Javier sonrió, sabiendo que el día siguiente traería una nueva oportunidad para aceptar, aprender y, quizás, encontrar un poco más de paz.